Hola, a continuación presentaremos el tema de extremos de funciones. Nosotros somos Aurora Seamanduras y Ana Andrea Salas. Los extremos de una función ayudan a resolver ciertos problemas de optimización. Aquí encontraremos los valores de máximo y mínimo de una función f que es continua sobre un intervalo cerrado y. Para comenzar, tenemos los extremos absolutos. Esto es cuando la función de f en C1 es un máximo absoluto de una función f, siempre y cuando f de x sea menor o igual a f de C1. Por el contrario, cuando f de C1 es un mínimo absoluto de una función f, f de x es mayor o igual a f de C1, siempre y cuando toda x en el dominio de f. En un intervalo, cuando tienen un intervalo cerrado se puede decir que tiene el máximo absoluto. Cuando tienen un intervalo abierto, entonces no tienen extremos absolutos, porque no podemos saber hasta qué punto está llegando. Cuando igualmente está cerrado, por ejemplo, en esta función tiene un máximo absoluto cuando f es función de 2 porque es igual a 4. Y el mínimo absoluto en este caso sería 0, como se puede ver en esta función. Pero cuando está definida sobre un intervalo abierto tiene un mínimo absoluto en este caso, ya que 0 se encuentra dentro de este intervalo, pero no un máximo absoluto, porque no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Por lo tanto, no tenemos una idea del máximo. Cuando un extremo absoluto de una función ocurre en un punto frontera de un intervalo, decimos que se trata de un extremo de un punto frontera. Cuando ese intervalo no es cerrado, es decir, que es abierto o que uno de los extremos es abierto, entonces, aunque la función sea continua, no hay garantía de que exista un extremo absoluto. Por ejemplo, en este caso no existe un extremo absoluto, no existe un máximo absoluto, de punto frontera, ya que se encuentra en un intervalo abierto. Sí se encuentra un mínimo absoluto, ya que en toda la función este es el valor mínimo al que va a llegar. En este caso no es un extremo de punto frontera, ya que aunque se encuentra cerrado, no es el máximo de la función. En este caso sí existe un mínimo absoluto de frontera, ya que es un intervalo cerrado en el cual llega hasta un punto mínimo. Y en esta función no existe y extremos en intervalos abiertos. Número 1. Si f de c es un valor máximo local de f y existe un intervalo AB que contiene c, tal función de c es el valor máximo. Esto significa que como podemos ver, existen valores máximos en una función. Aquí hay uno, otro. Pero a pesar de que hay otros máximos locales, existe uno que es superior a todos, y este se denomina máximo global. Número 2. Si f de c es un valor mínimo local de f, si existe un intervalo AB que contiene a c, f de c es el valor mínimo de f. Esto significa que entre dos intervalos va a haber un punto mínimo y este se denomina el punto mínimo local. Sin embargo, va a haber uno que es inferior a todos los demás, que sería este. Punto número 3. f de c es un valor extremo local de f, si un valor máximo local o un valor mínimo local. Ahora los extremos relativos. Estos son similares a los extremos absolutos, pero la diferencia es que los extremos absolutos trabajan con intervalos cerrados y estos trabajan con intervalos abiertos. Un número f de c1 es un máximo relativo de una función f siempre y cuando f de x sea menor o igual a f de c1. Y un número f de c1 es un mínimo relativo de una función f siempre y cuando f de x sea más o menos que f de c1. Y esto es para toda x en algún intervalo abierto que contiene a c1. Ahora,
Hablando sobre números críticos. Estos mencionan que si c es el número en el que la función f tiene un extremo relativo, entonces la tangente es horizontal en el punto correspondiente cuando x es igual a c o cuando no es diferenciable en x es igual a c. Todo esto quiere decir que cuando derivamos la función en un extremo relativo, ya sea máximo o mínimo, y esa derivada sea equivalente a 0 o no exista, entonces se le denominará como número crítico, ya que recordemos que una derivada es equivalente a la pendiente de una tangente. Por lo tanto, aquí se puede mostrar que si la pendiente es igual a 0 o no existe, entonces se trazará una tangente horizontal. Y a esto se le denomina un número crítico. A continuación veremos los pasos para encontrar los extremos sobre un intervalo cerrado. Para empezar, se tiene que evaluar f en los puntos frontera a y b del intervalo AB. Después encontrar todos los números críticos en el intervalo abierto. Después evaluar f en todos los números críticos. Finalmente, los valores mayor y menor en la lista, ya sea f de a, f de c1, f de c2 y así. Son el valor máximo y mínimo respectivamente de f sobre el intervalo AB. Tenemos una función f de x sobre el intervalo menos 3 a 1 y menos 3 a 8. Lo primero que debemos de hacer es derivar esta función. Esto es lo que nos va a quedar. Después vamos a factorizar para poder encontrar los dos valores de x. En este caso van a ser menos 2 y 4. Finalmente reemplazamos menos 2 en x en la función primaria, no en la que está derivada, y nos va a dar 30. Después vamos a sustituir 4, que es el segundo valor que nos asignó la derivada, igualmente en la función original, la cual nos da menos 24. Por lo tanto, menos 2 nos dará el valor máximo y 4 nos dará el valor mínimo. La altura de un proyectil lanzado desde el nivel del suelo está dada por S en función de t, cuando es igual a menos 16t cuadrada más 320t, donde t se mide en segundos y S en pies. S en función de t está definida solo en un intervalo del 0 al 20 cerrado. ¿Por qué? En este caso, porque está diciendo que t, que en este caso son los segundos, irá del 0 al 20. Lo que nos dice que tarda 20 segundos en todo el transcurso. Entonces t es mayor o igual a 0 hasta menor o igual a 20. Ok, ahora para sacar la altura máxima de este proyectil utilizaremos el teorema 5.2.3, en el que primero esta es la función original, que es el recorrido, menos 16t cuadrada más 320t. La derivamos y nos da menos 32t más 320. El siguiente paso es despejar t para así poder tener los segundos en el que se alcanzará la altura máxima. Ok, ahora t es equivalente a 10 segundos, por lo tanto, cuando el proyectil se encuentra en el segundo 10 alcanzará su altura máxima. El siguiente paso es sustituir 10 en la fórmula original. Entonces nuestro resultado final es 1600. La altura máxima sería 1600 metros. No, pies.